los misterios que él está viendo en las visiones, en los sueños. Él no entiende la voz cuando Dios le habla. Cuando Dios le habla, ese profeta no deja de tener guerra, de que el diablo, los demonios le hagan guerra. Dios te bendiga, cielos abiertos sobre tu vida de una manera abundante y especial. Estamos acá en la plataforma Excelencia Cristiana Televisión en su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. El cielo nos redarguye de un galardón enorme el poder ser parte con esta vasta audiencia que siempre está sintonizando esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión. Quien les habla, su amigo y su hermano Dionis Luis, el cielo me bendice el tener la dicha de poder ser nexo con cada uno de ustedes. Y hoy tenemos la anuencia y el privilegio de tener acá un hombre de Dios que por mucho tiempo ha sido parte de nosotros y seguirá siendo parte de nosotros por el resto del tiempo que Dios lo determine. Y ha venido con un tema bien interesante. Recuerden la serie de los profetas que estamos hablando. En los segmentos pasados, muchas personas edificadas, los comentarios, la gente hablando, diciendo cuán nutritivo ha sido el tema y cuán bendecido ha sido por medio del profeta, del pastor Juan Anselmo Peña, un hombre de Dios que Dios ha levantado en este tiempo para poder revelar luz en medio de tanta tiniebla y la hostilidad que nosotros estamos teniendo en nuestro día. Y ha venido para hacer luz en medio de tantas tinieblas. Y creo que hoy no es la excepción. También hay una palabra fresca. Estuvimos hablando detrás de cámara y hay una palabra poderosa que yo sé que va a encajar, que va a ser materia prima en el corazón de alguien. Y hoy vamos a hablar del ambiente de los profetas. Señores, no se despegue de su dispositivo. Prenda la televisión ahí, comparte el Bluetooth del celular, sienta a la familia en el sofá y escucha esta palabra que viene a continuación por medio del pastor Juan Anselmo Peña. Quiero que él se presente a la audiencia. Juan, Dios bendiga mucho. Dios le bendiga a toda la audiencia. Amén. Que todos los días está conectada a esta plataforma. Amén, amén, amén. Pastor, nosotros estuvimos hablando detrás de cámara y recuerdo la serie de que nosotros empezamos a hablar de los profetas y verdaderamente nosotros hemos visto muchos frutos, muchas personas hablando, muchas personas comentando. Creo que lo profético ha sido bien lacerado en estos tiempos, ha sido bien humillante para los profetas poder estar de pie para este tiempo porque no se le ha dado el espacio en muchos lugares donde nosotros hemos transitado y hemos escuchado hasta personas que han dicho que no creen en los profetas y que los profetas no existen. Recuerda que soltamos un rafagazo en el segmento pasado. Sí. Y de hecho es un tema que nosotros vamos a preparar para también esbozarlo acá y educar al pueblo concerniente a la existencia de los profetas para este tiempo, que vamos a desmentir esa teoría de que no existen los profetas. Pero el tema de hoy es el ambiente de los profetas y queremos saber en buen dominicano, sin mucha palabrita fina, con qué se come eso. Mira, como veníamos hablando de la serie que comenzamos sobre los profetas, que el primer tema que tratamos fue la vida incomprensiva de los profetas, a raíz de todas las experiencias que los profetas han tenido que vivir, no porque ellos la hayan provocado, sino porque la unción misma, el don mismo que ellos portan, se las atrae. La guerra que los profetas han tenido de por vida, no es que ellos se la han ganado la mayoría, es que sencillamente el don que ellos tienen les atrae esa guerra. Entonces, ¿qué sucede? En la vida de los profetas, lo que más se ha dado ha sido que los profetas han tenido que desarrollarse, la mayoría, en un ambiente solitario. ¿Por qué en un ambiente solitario? Bueno, porque específicamente los profetas que son de nivel de rompimiento, porque quiero que sepan que en lo profético hay niveles proféticos. Hay profetas que son profetas de rompimiento, hay profetas que son profetas soñadores, que ellos lo que son, por donde Dios le habla, por donde el don le fluye, es por los sueños. Y hay profetas que son videntes, lo que ven, el vidente que me ve. Y los profetas que son usados con la palabra de ciencia, el don de ciencia, los profetas que oyen. Entonces, ¿qué sucede? Tú encuentras que los profetas de rompimiento en su mayoría desarrollan una vida solitaria. ¿Por qué desarrollan una vida solitaria? Bueno,
Sencillamente porque como la línea profética en que el don fluye es para romper, para desbaratar y para destruir, sus profecías no le van a agradar a quienes son dirigidas. Este es el profeta que más enemigos se gana sin el querer. Porque la ebullición del espíritu profético que está en él, la palabra dada o la palabra revelada, para un tiempo, un momento determinado, persona determinada, institución determinada, iglesia determinada, no son del agrado del corazón de quienes la han de recibir. Dios mío. Y entonces esto le genera al profeta, tener que ser un profeta solitario. ¿Por qué? Porque sus mensajes no le gusta a la gente. Sus mensajes la gente van a venir a aceptarlo después que vean los cumplimientos. Oye bien, y entre el tiempo de cumplirse, desde el momento en que dio la profecía o desde el momento en que ministró, que fue usado por el Espíritu, hasta llegar al cumplimiento, todo ese tiempo es un tiempo de rechazo para él, es un tiempo de repudio, es un tiempo de soledad. Por eso el profeta de rompimiento, cuando él va y entrega el encargo de Dios, él lo que hace es que así mismo como llegó, soltó el encargo y se fue. ¿Para qué? Para él no escuchar los voces y los gritos. Ejemplo de eso tenemos a Jeremías. Si tú observas los escritos de Jeremías, tú te vas a dar cuenta que llegó un momento que él le dice a Dios, es aquí que cuando yo hablo, Jeremías se ponía a escuchar lo que el pueblo opinaba respecto a su mensaje. Los sacerdotes, los profetas, los príncipes. Y entonces él decía, es aquí que oigo grito en la ciudad. Oigo gritos en los profetas, oigo gritos en los sacerdotes, oigo gritos en el pueblo común. Entonces, para lo que tú me has puesto a mí, yo pensando que lo que voy a recibir es aceptación, voy a recibir la alegría del pueblo, voy a recibir la alegría de la gente, y es aquí que es todo lo contrario que yo recibo. Entonces, esto hace que en el profeta de rompimiento específicamente, el profeta tenga que cuando él entrega el encargo, sale corriendo de una vez. ¿Para qué? Para él no escuchar, para él no oír el rechazo a la palabra, al encargo que Dios le dio. Y que él, por la responsabilidad profética que tiene, sencillamente entregó. Depositó en el lugar o en la persona a la cual fue enviado el encargo de Dios. Entonces, esto hace que el profeta tenga que desarrollar esa vida de solitario. Y entonces, cuando hay mucha inmadurez en los profetas de este nivel de rompimiento, se da el caso que el profeta entonces lo que lleva una vida de sufrimiento. Porque como ser humano que es, él espera tener aceptación de gente que lo quiera, de gente que lo busque, de gente que lo ame. Pero el problema que él tiene es que en el área en que el don lo usa, tiene una boca demasiado fuerte. Muy fuerte. Tiene una boca demasiado dura. Tiene una boca para romper, para desbaratar, para destruir. Pero a la misma vez, esa boca para romper, para desbaratar, para destruir, es la misma boca que el mismo Espíritu usa para sembrar, para plantar. Entonces, wow. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que el profeta de este nivel de rompimiento, cuando tiene inmadureces, entonces sufre mucho. ¿Por qué? Porque pone el oído en lo que la gente opina, piensa y cree de él. Amén. Y entonces su alma se afecta. Sí. Pastor, ¿qué es? Como usted explicó algo acá, de que el profeta que Dios usa para corregir, amonestar, confrontar,
es el mismo que tiene la boca para bendecir, para soltar una palabra de prosperidad, para soltar una palabra de restauración. Pero estamos viendo dos polos opuestos y una sola boca. Entonces, ¿qué sucede con el profeta que empieza a confrontar cuando la profecía debería de ser de bendición? ¿Qué pasa entonces con la vida de ese profeta en ese momento? Mira, el profeta que es de nivel de rompimiento, es el profeta que Dios usa cuando Dios va a desbaratar algo que ya cumplió y entonces Dios va a producir algo nuevo. Entonces, por ejemplo, cuando Dios iba a enviar a Israel al cautiverio, a Judá específicamente, al cautiverio babilónico, Dios necesitaba de un profeta de rompimiento, que tuviera el espíritu de rompimiento, que cuando él declarara el oráculo de Dios, cuando él vaciara el encargo, este profeta, en la carga espiritual que iba, era una carga sumamente alta, porque esta carga espiritual se iba a encargar de comenzar a desbaratar todos los argumentos. Óyeme bien, todos los argumentos que podían ser opuestos. Esta carga profética es la encargada de desbaratar todos los fundamentos en el cual el pueblo se había descarriado y que Dios quería traer una lección, Dios enviándole la palabra de juicio para luego Dios restaurarlo. Cuando tú te pones a ver los escritos de Jeremías, el mismo que trae la palabra de destrucción es el mismo que da la profecía de la restauración. Sí. Le dice, 70 años durarán en el cautiverio. Y dice el Eterno que no se rebelen cuando estén allá, para que no sean destruidos por el imperio. Entonces, pero al cabo de los 70 años, Dios se va a acordar. Oye, Dios se va a acordar. Pero ¿de quién Dios se iba a acordar? Dios se iba a acordar del pacto que había hecho con Abraham. Muy fuerte. Porque la amonestación que Dios le traía a la generación del tiempo de Jeremías era que, como ya venían generaciones pasadas de espalda a los principios que Dios le había dado, al pacto que ellos tenían con Dios, entonces Dios había decidido, pues sencillamente, quitarlos a ellos. Hasta tal punto, dice, no, lo voy a sacar de la tierra bendita y voy a hacer que mueran en una tierra extranjera, en una tierra maldita. Como ellos habían proferido el camino de maldición, habían preferido, Dios había entonces decidido que los huesos de ellos no reposasen en tierra de bendición y lo mandase a tierra de maldición, en donde fuesen enterrados allí. Wow. Oye bien, pero entonces ¿qué hace Dios? Que Dios se sirve de un remanente que salía de los lomos de ellos mismos. Oye bien, en donde ese remanente iba a nacer allá. 70 años son casi 2 generaciones. Sí. Porque una generación se cuenta de 40. De 40. Entonces, cuando Dios da la profecía de 70 años, le está dando casi 2 generaciones, en la que todos los adultos que salieron morirían allá. En la primera invasión, en la segunda invasión, en la tercera invasión, que fueron 3 invasiones que hizo Nabucodonosor. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, allí, lo que iban a nacer allá, sobre ellos estaba la palabra de restauración. Oye bien, y parte de los que salieron, entiéndase los adolescentes. Sí. El caso de Daniel, que tenía 13 años cuando vino la primera invasión. Sadrach, Mesach, Abednego, todos esos muchachos adolescentes fueron llevados porque el rey pidió, Nabucodonosor pidió, que fuesen escogidos, que se buscaran de los más sabios y más inteligentes en sabiduría, en ciencia. El concepto ciencia en ese tiempo no es como se tiene hoy. El concepto ciencia se le llamaba sabio. A una gente de ciencia era a alguien que tenía esa luz divina,
en el cual podía traer los misterios que estaban ocultos Oculto. y poder traerlo a la luz. Esa es la función del profeta. El profeta sencillamente en la atmósfera que vive, por el don que tiene, el profeta está viendo todo lo que está en la oscuridad. Y entonces lo saca de la oscuridad y lo trae a la luz. Lo expone. Entonces se conoce como misterio. La gente lo conoce como misterio sencillamente porque no conoce de eso. Este profeta saca cosas que no han subido al corazón del hombre ni a la mente del hombre, porque no vienen de abajo, vienen de arriba. Y entonces cuando la revela, resulta ser escandalosa para los normales. Escandalosa para los normales, pero también el enemigo se aprovecha de esa situación, porque se está revelando algo que él no quiere que se revele. Por supuesto, porque es que la tiniebla, ellas operan en la oscuridad. Tremendo. Ellas operan en la oscuridad. La gente mayormente no se da cuenta de las operaciones de la tiniebla por la carencia de una visión espiritual, por la carencia del desconocimiento del mundo espiritual, de la espiritualidad. Y entonces por eso el enemigo pues tiene a la gente engañada. Pero el profeta, que es el que trae luz, el profeta que es el que trae la revelación, el profeta que es el que trae el conocimiento de lo que está oculto para exponerlo a la luz, por eso la gente sigue tanto a los profetas. Wow. Oye bien, de hecho están así que cuando se establece el sistema de los reyes en el pueblo de Israel, ¿por qué en el palacio tenía que haber un profeta? Un profeta de oficio. Tenía que haber un profeta de oficio en el palacio porque el profeta era la voz de Dios. Entonces, si no había un profeta en el palacio, Dios no estaba en el palacio. Ay. El profeta era el que le proveía direccionamiento al rey. O sea que el profeta venía siendo la puerta por donde el rey entraba para Dios. Eso es así. Es así. ¿Y por qué tiene tanta persecución ese ministerio tan importante? Bueno, precisamente tienen mucha persecución porque el don profético es el que maneja el poder espiritual. Wow. El don profético maneja el poder espiritual, juega con el poder espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que el poder espiritual es el que pone en movimiento todo lo físico. Entonces, como la espiritualidad es la que pone en movimiento todo lo físico, el diablo no quiere que haya un profeta cerca, de donde él tiene un plan que está llevando a cabo o donde él va a ejecutar un plan. El diablo no quiere un profeta cerca. Todavía el profeta no tenga los conocimientos, no tenga la formación, que Dios le da la visión, el don le revela, el don se le mueve, pero él no entiende ni comprende los misterios que él está viendo en las visiones, en los sueños. Él no entiende la voz cuando Dios le habla. Ese profeta no deja de tener guerra, de que el diablo, los demonios le hagan guerra. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que en algún momento determinado ese profeta va a despertar y va a comenzar a comprender todo lo que Dios le está mostrando, va a comenzar a comprender todo lo que está viendo, va a comenzar a entender las cosas que Dios les está hablando. Wow. Entonces, por eso, donde quiera que hay un profeta, en el lugar que hay un profeta, las tinieblas de alrededor le van a hacer guerra constante. Eso es así. Entonces, el profeta de rompimiento, como en el caso de Jeremías, usualmente los profetas de este tiempo, ellos vienen madurando y es a raíz de las experiencias que viven. Porque los profetas de este tiempo de lo que más carecen es de formación profética. Porque la mayoría de los profetas de este tiempo, ellos lo que tienen es, ellos operan en los sueños, operan en la visión que reciben y en la palabra que es de ciencia que ellos escuchan. Pero en cuanto a lo que es
la cultura del don. Para ellos educados y formados en el don, los profetas carecen de eso. Y entonces por eso es que la mayoría de los profetas son más almáticos que espirituales. Pero parece una contradicción. ¿Y cómo es que ellos son los que manejan el poder espiritual y son almáticos? Sí, porque además tiene que ver que con el sentimiento y todo eso, Dios mío. Porque el asunto es que el don que ellos portan, que ellos poseen, cuando el don está activo, ellos van a estar viendo todo lo que en el mundo espiritual se está moviendo. Pero una vez ellos caen otra vez a su estado natural, wow, a su estado normal. Entonces, como yo decía en una de las entrevistas pasadas, como los profetas han sido tan marcados, tan perseguidos, ellos traen muchas heridas, traen muchas enfermedades. E inclusive su personalidad es una personalidad la cual no, la mayoría, ellos no tienen una definición propia. Se ha visto afectado. Por el tanto maltrato, por el tanto rechazo, por la tanta persecución, los tantos atropellos. Por eso es que se cree que Jeremías se le atribuye el profeta llorón. Ahora entendemos. Ahora se entiende. Sí, porque al usted hablar ahora que es el profeta, que es un profeta de rompimiento, todos esos atropellos que él tuvo. Pero óyeme, a Jeremías el rey se enfurece tanto. Cuando Jeremías le dice al rey que el rey va a morir allá, que lo van a matar. Wow. Imagínate, es un desafío. El rey agarra y mete a Jeremías en la cárcel. Wow. Pero la intención del rey era matar a Jeremías. Y el rey no mató a Jeremías, lo dicen los escritos, porque temía a la reacción del pueblo. Porque ¿cuál es el asunto? Que Israel como tal es un pueblo profético. Israel, los israelíes, los judíos, son la gente que más conocen la simbología. El lenguaje de los símbolos es el lenguaje por el cual Dios habla a los profetas. Wow. Símbolos, señales. Entonces, Israel conoce, es el pueblo que más conoce de la cultura profética, y el rey temió. Es si yo mato a este profeta, el pueblo lo va a tener encima. Voy a tener el pueblo encima. Es igual que cosa que el profeta Juan el Bautista. Exacto, porque el rey pensaba, el rey decía, bueno, el asunto es que aunque una parte del pueblo no lo quiera, pero sabe que es profeta. Y lo tiene como profeta. No, y que nadie más estaba tan convencido de lo que estaba hablando que el mismo rey que recibió el mensaje. Entonces, los profetas de rompimiento, voy a decir algo muy fuerte aquí. Sopla. Los profetas de rompimiento, en este nivel en que estos profetas son usados, ellos están para ellos matar y derribar y destruir los espíritus más fuertes, más terribles. Dios mío. Que le hacen la guerra al programa de Dios en la tierra. Eso es así. Cuando Dios mueve un profeta de rompimiento a una iglesia, porque Dios va a romper a alguien en esa iglesia. Sí, y hay y no obstante eso, pastor, ahora que usted dice eso, la mente, sabe que se abren las ideas. Un profeta de rompimiento es aquel que cuando llega a un terreno, llega a un territorio, puede romper lo que le costó al enemigo 5 años estar atado. Él lo rompe en un día, en horas. Por eso es que tiene persecución. Pero lo que te estoy diciendo, él lo rompe en horas o minutos. Dios mío. Oye bien, en horas o minutos, lo que ha estado por décadas y aún por siglos, el don que porta, el nivel del don que porta en materia de rompimiento, él llega y en fracciones de momentos, de minutos, él desbarata todo eso y se va. Y después que él se va, entonces comienza la operación visible. Comienza la operación visible. Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? Los profetas de este nivel, ellos cuando comienzan a madurar, ellos comienzan a crear un ambiente entre profetas de su mismo nivel.
Porque si ellos no crean un ambiente que les sea de salud y que les sea de cultivo a ellos mismos, morirán solitarios. Por eso, básicamente, los profetas de rompimiento, ellos no vivían en las ciudades. Vivían en los montes, apartados. Vivían duraban 28 días en el monte y 2 días en la ciudad. Porque cuando ellos bajaban 28 días de estar orando en el monte y bajaban a la ciudad, cuando ellos decían así dice Jehová, era para que recogieran. No, porque el ambiente que tú comúnmente vives es el ambiente que tú manifiestas. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El profeta de rompimiento, por el nivel en que opera, ese nivel de autoridad tan alto y las evidencias manifestadas, los rompimientos que provocaba, las destrucciones que provocaba, tenía que salir corriendo. Porque para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. ¿Me comprende? Que digan que aquí corrió. Y entonces, ¿a dónde se guardaba? Se guardaba allá arriba. Y ellos no tenían miedo, pastor. No, porque es que el nivel del profeta de rompimiento, cuando el espíritu lo toma para romper algo, la ebullición que hay dentro de él es como un volcán. Es como un volcán. Cuando comienza a eructar, esa ebullición comienza dentro de él y hasta que él no abre la boca para sacar esa ebullición que tiene por dentro, esa lava que tiene por dentro. Mientras él está así, en él no se conoce miedo. Wow. En él no se conoce temor, porque no es él. No es él. Es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu del Padre que está ardiendo. Dentro de él. Está ardiendo. La ira que Dios siente, que Dios tiene, él la siente y la vive. Y se siente que se está quemando por dentro. Que hasta que no abra la boca, para que ese volcán salga. Y cuando ese volcán comienza a salir, ese volcán comienza a desbaratar todo lo que hay. Todo lo que hay. Terminó el volcán de erosionar, de eructar. Y agarró el profeta y se fue. Vuelve otra vez. Dios mío. Para su monte. 28 días. A los 28 días el profeta vuelve y baja a la ciudad. A ver su mujer, a ver sus hijos. Y vuelve no. A ver su familia. Pero entonces, que así mismo lo agarra Dios. Mira, vete a tal lugar. Vete a tal sitio. Vete a palacio. Vete a tal. Y entrega esto. Y va, y lo entrega y vuelve. O sea, la vida de este tipo de profeta es una vida que se torna incomprensiva cuando él mismo no está tan convencido y tan claro, cuando él no está maduro con respecto a la dinámica del don y en el nivel en que el don opera. Pastor, y la vida familiar. Yo quiero hacer una pregunta, ya que nos estamos dirigiendo a una audiencia que tenemos diferentes tipos de personas en cuanto al pensamiento y en cuanto a las posiciones. Hay personas que son un poco más letradas que otros. La vida familiar de ese profeta. En un momento determinado usted explicó de que sube al monte, dura 28 días. ¿Han habido profetas de estos que se han mudado con toda su familia, han ligado lo ministerial con lo familiar para no ver afectado? ¿Cómo pudieran enfrentar o cómo pudieran consolidar el trato afectivo de la familia, los hijos, la esposa con Dios? ¿Sería difícil o será que Dios prepara una esposa para dicho profeta? Es que si Dios no prepara una esposa para dicho profeta, en el contexto humano, no aguanta. Ninguna mujer aguanta eso. Wow. Óyeme, ninguna mujer aguanta eso. Obviamente,
por el desconocimiento de la materia en este tiempo, tú encuentras pocos profetas así. Oye bien. Pero en la medida que se vaya desarrollando la cultura profética, que se vayan emitiendo los conocimientos, tú vas a ver cómo va a ir surgiendo esa generación de profetas de estos niveles. Oye bien. Y con las familias, que ellos mismos la educarán y la prepararán en esa materia. Porque los hijos de un profeta son profetas. Sin él decir nada. Óyeme, los hijos de un profeta son profetas. La esposa de un profeta Es profeta. es profeta. El manto se transfiere. Oye bien, eso no es que qué sé yo qué, eso es así. Wow. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Es como un pastor. La esposa de un pastor, si se la dio Dios, es una pastora. La esposa de un evangelista. Eso. Oye, la esposa de un evangelista, si se la dio Dios, es un evangelista, es un evangelista. El esposo de una evangelista, si se lo dio Dios, es un evangelista. ¿Por qué? Porque es que de otra manera no van a soportar ni van a aguantar el fuete del desarrollo y la operación del don. O sea, el oficio ministerial no lo van a aguantar. No lo van a aguantar. Eso es así. Óyeme, es así. Wow. Entonces dime tú, ¿cómo la esposa de un profeta, si no es profeta, va a aguantar y va a soportar la guerra que le hacen los espíritus que persiguen a los profetas? No lo soporta. Por eso, en materia profética, en mi caso yo como pastor, que yo soy un profeta natural. Dios me ha bendecido con ese don, me ha bendecido con el don pastoral y me ha bendecido con el don evangelístico y me ha bendecido con el don de maestro. El pastor que tiene este tipo de conocimiento va a poder distinguir los profetas que tiene en su casa, en su iglesia, en su ministerio, y vas a poder direccionarlo de tal manera que cuando tomen decisiones que tengan que ver con formar una familia, los puedan direccionar. Porque si en algo el diablo, las tinieblas, se mantienen al tanto y dándole seguimiento a los profetas, es para la tiniebla provocar que los profetas cometan muchos desórdenes pasionales. Cometan muchos desórdenes pasionales para el diablo enredarle la vida y que ellos no puedan desarrollarse en su don. O sea, una vez que ya esos desórdenes pasionales se presentan, desautoriza al profeta, lo disloca. Lo disloca. Lo disloca. Wow. Él no deja de ser profeta. No deja de ser Pero profeta. tiene una puerta abierta. Pero ha abierto tantas puertas que va a tener que estar atendiendo a todas las puertas que abrió. Le va a faltar pie para entrar por esa puerta. Sí. Entonces eso pasa. Yo entiendo que alguien tiene que levantarse a aportarle a este tipo de gente que están en la iglesia. Alguien tiene que levantarse a ayudarlo. Alguien tiene que levantarse a proveerle formación y direccionamiento para que ellos puedan desarrollarse en la materia para la cual fueron diseñados, para que ellos puedan rankearse bien en el don, pero sobre todo para que ellos
ellos puedan desarrollar los frutos del Espíritu en ellos para que el desarrollo del don no tenga ningún obstáculo. Wow. Pastor, una pregunta. Ya nosotros tenemos que ir cerrando casi, pero yo quiero hacer una pregunta antes de la oración final. ¿Cuál ha sido, según su experiencia como profeta y como pastor y ministro, como educador del pueblo de Dios y todo, cuál ha sido el flagelo que usted ha visto que ha enfrentado el profeta de rompimiento, que más ha influido en su vida? ¿El flagelo de la depresión interna, que tiene que ver con la melancolía y lo que tiene que ver con lo que reprime sus emociones, o el factor de la concupiscencia en caer en las pasiones? ¿Cuál ha sido de los dos que ha golpeado más? Número uno, la depresión ataca mucho al profeta de rompimiento, porque el profeta de rompimiento es el más rechazado. Es el que el espíritu de rechazo más lo persigue. Es el que está buscando aceptación. Es que el profeta de rompimiento aún ni en su propia casa lo quiere. Dios mío. El profeta de rompimiento, de donde primero comienza el rechazo en su propia casa. Mayormente el rechazo comienza en el vientre. Uf. Oye bien. Entonces, este profeta de rompimiento, por ser rechazado, por ser una persona ignorada, perseguida, la depresión, el espíritu de depresión lo persigue, la tristeza lo persigue. Por eso es que desarrollan una vida sedentaria, desarrollan una vida solitaria. Yo en mi proceso, cuando yo no entendía todas las cosas que a mí me pasaban, yo pensaba que era que Dios no me quería. Y el joven que más ayunaba y más oraba y vivía en los montes, metido. Yo duré 2 años que yo viví más en el monte que en mi casa. 2 años. Óyeme, metido en el monte. Porque yo era la oveja negra para todo el mundo. Porque es que cuando ese don de ese nivel de rompimiento se pone a operar en ti, tú no le tienes miedo a nadie, ni tampoco tú mides consecuencias. Tú fluyes. Porque es que no eres tú. Es la ebullición que hay dentro de ti que activó el espíritu por el don que porta. Entonces, todo el mundo te critica, todo el mundo habla mal de ti, todo el mundo te calumnia. Nadie te quiere, y entonces tú buscas estar dentro de la gente y cometes muchos errores tratando de llamar a la atención. Oye bien, pero es que Dios no quiere que tú estés llamando a la atención de nadie. El don que Él te puso, aunque tú quieras llamar a la atención, el mismo don hace que todo el mundo te salga huyendo, te salga corriendo. Y cuando se cumple todo lo que el don te puso a que tú hablaras, las entregas que el don te puso a que tú descargaras, la gente va a decir, óyeme, es verdad, es que es Dios que lo usa. Pero aún así, la gente aceptando que es Dios que lo usa, no te quiere cerca. Entonces, ¿qué sucede? A ese tipo de profeta tendrá que crear su propio ambiente. Un ambiente con profetas que lo puedan entender, que lo puedan comprender. Porque de lo contrario, ese profeta va a estar viviendo en altas y en bajas. Altas y en bajas. Solamente se va a sentir bien cuando el don está. Pero una vez entrega los encargos, entonces tiene que estar
Saliendo y corriendo, la huida. corriendo, escondido. Oye bien, entonces es una vida para él muy difícil, muy difícil, muy difícil. Oye bien, los profetas de rompimiento, yo digo, eso lo digo yo, nada más lo quiere Dios y lo queremos los profetas, que en ese nivel, que entienden, que en ese nivel somos usados y que tenemos ese nivel. Nada más nosotros lo queremos. Dios Óyeme mío. bien. Nada más entre nosotros es que podemos hacer. Encajar. Podemos encajar, porque es que un profeta de rompimiento llega aquí cuando Dios comienza a mostrarle cosas de gente, un ejemplo, que hayan aquí, que estén desalineados. Él no va a medir. Él no va a medir de que no, que es excelencia cristiana, que por aquí, y que si yo digo esto, después ya yo no voy a poder volver más aquí. No, él entrega. Él entrega y se acabó. Claro, él entrega y se acabó. Dios mío. Y se fue. Pastor, hemos llegado al final de esta entrega. Yo creo que Dios ha bendecido esta audiencia, que ha recibido esta poderosa palabra a través de usted. Yo quiero que hagas una oración breve por la audiencia que ha recibido la palabra. Padre, gracias. Oro por todos aquellos que están conectados y los que se conectarán también. Señor, profetas que están viviendo todo lo que estamos hablando. Oro por ellos en este día, con la autoridad que tengo en esta materia. Dios mío, hago una impartición en este momento a aquellos profetas que no sabían que ellos eran profetas de rompimiento y que no entendían el por qué los niveles de la guerra que han tenido en su contra, y que tampoco sabían el por qué habían sido tan rechazados, que tampoco sabían por qué han sido inclusive odiados. Padre, oro por ellos en este día, Dios de gloria, Señor, para que sea impartido sobre ellos, Dios mío, el espíritu de la comprensión, el entendimiento, Dios mío, y aún la sabiduría. Padre, para que en el nombre de Jesús ellos tengan paz, tengan reposo, tengan tranquilidad, puedan vivir confiadamente, Dios mío, en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que el espíritu de tristeza que los ha perseguido, la depresión, Padre, hoy quede muerta en la vida de ellos, sea anulada en el nombre de Jesús de Nazaret. Aprenderán a vivir conforme a partir de este momento en ti, Dios amado, con lo que tú has hecho, Padre, con tú escogerlo para usarlo en este nivel. En el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria y para honra de tu nombre. Y hoy declaro la palabra que ellos van a construir un ambiente favorable con profetas que lo puedan entender y que lo puedan acompañar en la trayectoria de su vida profética. En el nombre de Jesús, bendigo la familia de ellos para gloria y para honra de tu nombre. Amén, 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 amén. Impresionante, increíble, pastor. Muy fuerte. Yo sé que el pueblo ha sido bendecido con esta oración. Y esta vasta audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión, nunca olvides esa serie profética. Estuvimos hablando del pastor, vamos a hablar del evangelista, de los apóstoles. Señores, es una serie sin desperdicio. Como dicen aquí en Dominicana, para chuparse los dedos. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro amado pastor. El pastor Anselmo Peña. Nos pueden seguir por Carefa, que así se llama nuestro ministerio, Casa de Restauración Familiar y Avivamiento. Estamos ubicados en la carretera de Mendoza, Plaza Efrén, al lado de la farmacia Mendoza, tercer nivel. Para las personas que no tienen dónde congregarse y quisieran congregarse, nos pueden visitar allí. También tenemos un canal de YouTube que está en construcción, que lo pueden buscar como Carefa también. Suscríbete allí, que vamos a estar entregando contenido por ahí. Aleluya, tremendo, impresionante. Ya saben, mi gente, sigan al pastor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.